Cuéntame, porque pues, a mí me gusta mucho, entrando en el chisme, saber por qué decides estudiar enfermería. En tu familia hay enfermeros, No. hay profesionales de la salud, o cómo es que tú dices, estaría padre estudiar enfermería. Fíjate que en mi familia, por parte de mi papá, fui el primer profesionista. Ok. Yo vengo de una familia de obreros. Mi papá muchos años fue panadero y mi mamá costurera. Mi mamá sigue siendo costurera. Mi papá ahorita se dedica, trabaja en una fábrica de textiles. Entonces, como tal, no hubo profesionista, no había. Ahorita ya hay en mi familia, por parte de mi papá, ya hay primos que ya terminaron alguna carrera, mi hermano, y por parte de mi mamá hubo una prima psicóloga, ya es grande, de hecho mi prima ya falleció, pero esto de la enfermería, yo al principio quería ser doctor, Ok. porque cuando yo era muy niño, operaron a mi papá de las varices. Entonces yo veía cómo mi papá pues sufría. Entonces, Fue esa fenectomía ajá, de las de pero de las antes. de antes, Sí, sí, en sí. el Seguro Social. Sacar el hilo de vena, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, yo le prometí a mi papá que yo iba a estudiar, iba a ser doctor para curarlo. Entonces, de ahí viene, o sea, desde niño, ¿qué te gusta? 5 años, yo creo, hasta más chico. Entonces, pasa el tiempo y 30 no, fue apenas, hace como 35 años después, yo le cumplí esa promesa a mi papá. Porque lo operaron apenas a mi papá de la vesícula. No, no fue de la vesícula. Ay, Apéndice. no. Fue de la próstata. Ok. Entonces, mi papá se me hace raro que en el seguro ya le hagan RTUP, ya le hagan vía uretral. Sí. Sí, ya. Entonces, Depende eh, del hospital, pero sí, ya. Ya sí, varias ya razones. en el IMSS ya las hacen. Entonces, no fue abierta. Entonces fui con mi papá y le dije, aquí estoy, cumpliendo lo que había prometido. Y de hecho, cuando yo me gradué, yo les dije, le digo, a lo mejor no soy médico, pero ¿quién más que un enfermero que te pueda curar, que te pueda cuidar? Entonces, y no fui médico, una porque era yo un desastre, y la otra porque tuve experiencia cuando me operaron a mí de que me trataron mal. O sea, me trataron mal a mí y ves como en ese entonces trataban mal a los Rs y a los internos. O sea, yo decía, yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero ser mala persona, yo decía en ese entonces. Porque Entonces, veías como el adscrito maltrataba sí, al, les al RI. gritaba Ujú. y yo era un chamaco, tendría unos 11 años, yo creo. Entonces, de ahí viene lo de la enfermería. Veía una vecina de mi mamá, vivía cerquita, la señora era enfermera y me gustaba verla de blanco. Entonces, de ahí como que viene. Y una vecina también de al ladito, también es enfermera la señora, ya están grandes. Entonces, de ahí viene el que yo quería hacer algo de la salud. Ajá. Y entonces, ya cuando vengo del CCH, venían las opciones porque yo tenía el pase reglamentario para la universidad. Entonces, mi primera opción fue enfermería y la segunda, aparte de que no alcanzaba el promedio para medicina, eh, mi primera opción fue enfermería y mi segunda opción fue optometría. Ok. Entonces, y de ahí me surgió el gusto y el ayudar, ¿sabes? ¿En qué momento te convences de la enfermería? Porque siento que, bueno, o sea, traes en la mente y no está mal. Yo creo que es el caso de muchos de nosotros. Creo que o por lo menos en mi caso, si en algún momento yo no llegué a ser un enfermero frustrado, que es algo que muchos por ahí nos van a dejar en las redes sociales porque ya los conozco cómo Sí, sí, son. sí. Que muchos enfermeros son médicos frustrados y no dudo que haya. A mí en el camino se me quitó la idea de ser médico y siento que eso no me ayudó a no ser un Ujú, enfermero frustrado, ¿no? Pero siento que cuando tienes esta idea de ser médico, que esa es tu primera idea, ujú. estudiar medicina, llega un momento en que si bien nos va, te convences de la enfermería y olvidas por fin la medicina. ¿Cuándo es que tú
te convences de la enfermería a lo largo de la carrera, alguna experiencia que tuviste con los pacientes, tu primer acercamiento con los pacientes, algún procedimiento, algún maestro. ¿Qué es lo que te hace convencerte de la enfermería como la carrera que querías para toda tu vida? Bueno, como tal, me pasó algo, un suceso en mi época de CCHero, en el CCH. Este, esta época de los porros. No sé si llegaste a escucharlo. Sí, claro. Entonces, Sí, yo me una época acuerdo, ruda. no, demasiado. De hecho, no sé si ha habido más, pero hubo un muerto aquí en Naucalpan, en el CCH Naucalpan. Eh, y con este chico a mí me tocó, haz de cuenta que estuvo bien chistoso. Ya fue en el último año y yo tenía un amigo que él le hablaba a los porros. Ok. Y como tal, pues al ser amigo de este amigo, pues me llevaba bien con ellos, ¿no? Pero los de la mañana, no con los de la tarde. Entonces, llegamos y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Oye, va a haber al rato relajo. No, pues está bien. Pero pues ya, ellos se fueron porque ellos ya no tenían clase. Entonces, mi última clase era de cálculo. Entonces, yo entré a mi clase era de 7 a 9, así, de 7 a 8. Y me decían, no, pues vámonos. No, tengo que entrar a mi clase. Total que por azares del destino me quedo a mi clase, ¿no? Y empiezan los gritos, los petardazos y todo. Para no hacerte el cuento largo, vemos como a un chavo fuera de la reja lo, lo empiezan a apedrear y a agarrar a tubazos. Ya llega la patrulla, pero pues al final de cuentas te enteras que las patrullas están con los malos, ¿no? Entonces el primer instinto que hice es correr a ver cómo estaba este chico. Le tomo la cabeza y tenía 2 hoyos. Ya después, al final de cuentas, ya después de muchos años te enteras que tenía fractura. Entonces, al poco rato de que estábamos pidiendo ambulancias o sea, ya está lleno de sangre yo, o sea, queriendo ayudarlo. Eh, Me acuerdo bien que 3 balazos aventaron y yo sí dije, amigo, que Dios te acompañe, o sea, no puedo hacer más por ti. Y que me echo a correr para mi casa. Mi familia vive, sí, las hermanas de mi papá viven ahí cerca del CCH atrásito, pero tengo que rodearlo todo. Entonces me eché a correr. Y literal, llegó un punto en el que me estaban correteando a mí unos porros. Entonces yo llegué a mi casa, pues sí, yo llorando, eh, y en mi cabeza no dejaba de pasar la imagen de este chico. Al final del día te enteras que falleció este chico. Y ahí dije, pude haber hecho más. O sea, por qué no pude? ¿Por qué son así? O sea, pude haber ayudado más, pude quedarme otro rato más con él y tal vez si llegaba una ambulancia. O sea, cuidarlo ahí, ¿no? Y ya, ese fue uno de los casos. Después, una tía, que es como mi segunda madre, se queda ciega por la diabetes. Entonces, me ayuda, ella fue la que me crió. Literal, mi mamá me dejó desde los 40 días de nacido con ella, y hasta los 7 años. O sea, esta tía ya está en el cielo. eh, me cuidó, me enseñó todo y al final del día se queda ciega. Y fue un proceso muy duro para ella y para toda la familia, ¿no? Pero el ayudarla, el prometerle, el que yo iba a ser alguien para ayudar a la gente como a ella, para, para que no sufran, para hacerles pasar un rato más ameno, ¿sabes? A esta tía, a pesar de que era ciega, porque mucha gente le dice invidentes, no, son ciegos, o sea, la palabra correcta es ciego. Mónica, ¿no me ves? Digo su nombre porque ya está allá arriba con el creador. Mónica, ¿no me ves? ¿Qué no ves lo que estoy haciendo? Pero una forma de cotorrear, ya de reírse, hasta así ya se reía. Vas a ver, te estoy viendo lo que estás haciendo. Pero tú por dentro desañándote porque no es cierto, ya no me ves. Entonces, fueron pasando en muchas cosas. Al final, lo que, y al final lo que detonó el que amara como tal la profesión de enfermería fue ella. Porque ella, eh,
le dio un EBC hemorrágico, sí, hemorrágico, cayó en el hospital. Entonces, eh, llegó un punto en el que yo entré a verla y odio como tal, como no tienes idea, ser un familiar de paciente de hospital. Me encanta vivir dentro de los hospitales. Ser un trabajador, un enfermero, lo amo. Pero vivir como tal, como paciente o familiar de paciente, es lo más horrendo para mí. Entonces entré a ver a mi tía, la vi muy mal, salí llorando, salí deshecho. Al 1 o 2 días, una tía se iba a quedar su hermana. Mi tía no hablaba, se cuenta que era una muda. Ciega y muda al final del día. Como la canción de O sea, Shakira. la misma tía. Sí, la O misma la misma tía tía. que era ciega. No, casi no hablaba. No, no casi, no hablaba. Ok. Era de, o sea, muda, O sea, era literal. muda. No, no, no. Mi tía era, Perdón, ya me sí, confundí mi tía muchísimo. era una persona normal. Ajá. Por la Ah, diabetes le dio retinopatía diabética. ya te entendí. Se quedaba ciega. Y después por el EBC hubo un taponamiento en una vena arterial del cerebro que le quitó el habla. Ok, ya entendí. Ahí se quedó muda. Ok, ya entendí. Entonces para ella era desesperante y para toda la familia era desesperante verla así. Una persona tan alegre. O sea, dices, ¿cómo ya la pudieron castigar tanto quitándole la vista, ahora quitándole el habla? Total que su hermana se iba a quedar a cuidarla y pues no, se puso tan mal que se salió del hospital su hermana. Entonces me dicen, pues ¿quién se queda? Pues Miguel, quédate. Yo, ay, no puede ser. Dice, bueno, y yo así de, Mónica, es por ti, porque tú sabes que yo detesto esto. No te miento, ese día entre las, ¿qué te gusta? 11 de la noche y 3 de la mañana, mi tía volvió a hablar. ¿Cómo le hice? No lo sé, ni yo lo sé. Pero empezamos por las vocales. A ver, Mónica, la A, la E, así nos fuimos. Le digo, y aquí no nos vamos a dormir hasta que tú hables. No te digo que salió hablando al 100%, porque no. Ya empezaba en ese tiempo, me acuerdo bien que ya empezaban los mensajes de audio por WhatsApp. Entonces, le digo, a ver, vamos a decir nombres, ¿no? Y ahí le vamos mencionando el nombre de su hija, el nombre de primos, el nombre de sus hermanos. Y al final le mando un audio a mi papá. Le digo, te hablan. Y ya le manda un mensaje mi tía. Y me cuenta a mi mamá que cuando ya era noche, ya era madrugada. Le cuenta a mi mamá, a mi papá. No, me cuenta mi mamá a mí que mi papá dejó el teléfono, que estaba con unas lágrimas. Y mi mamá le dijo, qué chingón es mi hijo. Qué chingonería de hijo tenemos. O sea, y ya de ahí yo le prometí, lo mismo que hice contigo, voy a hacer con mucha gente. Digo, porque tú me enseñaste a hablar, me enseñaste a leer y a escribir cuando tú no sabías. Mi tía era analfabeta. Mi tía no sabía leer ni escribir. Aprendimos juntos. O sea, yo tenía esa deuda con ella, ¿sabes? De que si tú me enseñaste cuando tú no sabías, ahora yo te voy a enseñar.